La primera lectura particularmente a mí me gusta mucho, es un texto del profeta Jeremías que plasma perfectamente su vocación. Ustedes han de conocer seguramente a una consagrada llamada la hermana Glenda, que se dedica a evangelizar con sus cantos. Hay un canto que ella compuso que es tal cual la letra de este texto bíblico que acabamos de leer. Se las quisiera cantar, pero voy a tardar más, así que me limitaré a explicarles un poquito acerca de la lectura. Cuando fuimos bautizados, todos fuimos constituidos en un triple ministerio, o sea, un triple servicio. Todos somos, desde el día que fuimos bautizados, hechos profetas, sacerdotes y reyes. Se nos explicó que el profeta tiene una doble tarea. Por una parte, hablar en nombre de Dios, anunciar las bendiciones que Dios quiere regalarnos siempre, porque Él es bueno. Pero también tiene la misión de denunciar la injusticia y el pecado de la humanidad. Sin duda alguna que cuando somos bendecidos estamos contentos, felices, alegres, pero cuando se nos señala el pecado que hemos cometido, no nos causa ninguna alegría, nos enojamos, pataleamos, reclamamos, aunque seamos culpables. El profeta Jeremías hoy dice cómo su vocación al profetismo fue como una seducción amorosa de Dios. Habla en un lenguaje de enamorados. Seguramente ustedes, como yo y como todos, alguna vez o algunas veces nos hemos enamorado, ¿verdad? Yo pensaba hoy en la mañana, ¿cuántas cosas hace un muchacho para conquistar a la muchacha que le gusta? Hasta se baña a diario y se perfuma y se pone bien galán para visitarla, ¿verdad? Hoy casualmente la muchacha tiene que declararse al muchacho, o sea, como que la cosa ya no es como antes, ¿verdad? El amor es un poco extraño porque te hace hacer cosas que en un estado, digamos, de, entre comillas, normalidad, tú no harías. El amor como que nos enloquece un poco. El profeta ha enloquecido porque descubre que Dios lo ama y porque lo ama, lo llama y porque lo llama, lo envía. Dice bellamente Jeremías, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. O sea, ante la invitación de Dios a ser profeta, no pudo decir que no. Tuvo que decirle que sí. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. O sea, como cuando uno jugaba a las fuercitas y por supuesto que el más fuerte ganaba. En este caso, el más fuerte es Dios, que con su amor nos conquista inmediatamente. Sin embargo, esta conquista de Dios hacia el profeta le implica la parte contradictoria para él. Jeremías era apodado como el profeta del terror, porque no solamente profetizaba bendiciones para el pueblo, sino cada rato le decía al pueblo en lo mal que estaban caminando, lo mal que estaban haciendo, lo mal que estaban viviendo. Dice Jeremías, he sido el hazme reír de todos. Desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. El profeta hace una misión bonita y al mismo tiempo complicada y difícil. Dice también Jeremías, por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero, y viene el pero de Dios, Dios siempre tiene excepciones a nuestros planes muy humanos. Pero había en mí como un fuego ardiente que ardía en mis huesos y yo me esforzaba por contenerlo y no podía. El profeta no puede hacer más que cumplir con la invitación de Dios a profetizar. Tú y yo que hemos sido hechos profetas desde que fuimos bautizados, hoy Dios nos pregunta, ¿tú con cuánta pasión profetizas? ¿Con cuánta pasión hablas de Dios? Dice el dicho popular que un discurso bonito cautiva, pero el testimonio de la vida arrastra. Un testimonio bueno de vida es más contundente que un discurso hermosamente elaborado, ¿verdad? Si la gente te ve viviendo tu fe, es mejor que dijeras 1000 poemas de fe o 1000
textos bíblicos memorizados o 1000 profecías de bondades. Dios te habla y te pide hablar, pero principalmente, y no solamente con tu boca, sino principalmente con tus actitudes. Es la vocación de Jeremías que Dios quiere que sea tu vocación y que sea la mía también. El profetismo implica cruz. El Evangelio muestra a Jesucristo que está consciente siempre de que el momento de la gloria, la resurrección, antes tiene que pasar por el momento del dolor y de la crucifixión. Su profetismo también es contradicción para él y contradicción para la gente que lo escucha. Dice Mateo que Jesús estaba con sus amigos, con los discípulos, y les predice la muerte que iba a tener. Jesús anuncia unas 3 veces su propia pasión. Por supuesto que los discípulos no esperaban un Mesías derrotado, ni un Mesías sufriente, ni un Mesías crucificado y muerto. Esperaban un Mesías victorioso, un Mesías que derrocara el poder romano que los oprimía. Esperaban un mesianismo distinto al que Jesús anuncia hoy. Les dice con toda claridad: tenía que padecer en Jerusalén. Para padecer en Jerusalén por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. O sea, la gente principal de la religión judía es la que no le va a creer y la que lo va a mandar a la crucifixión. Dice después: tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. ¿Habían pensado ustedes qué hubiera pasado si el anuncio hubiera acabado simplemente diciendo que tenía que morir? ¿Qué habrían pensado y sentido los discípulos sabiendo que su esperanza se iba a acabar en la cruz? Sin embargo, después de la cruz viene la gloria de la resurrección, la vida que pasa por el camino de la muerte. A veces le pregunto a la gente: óyeme, ¿tú qué piensas? ¿El requisito para poder resucitar cuál es? ¿Cuál es? Morir. Si nunca te mueres, nunca vas a poder resucitar. Y Jesús da el ejemplo con su propia muerte, pasando por la muerte en la cruz, va a alcanzar la vida de la gloria con su resurrección. Después de anunciar su propia muerte, su pasión y su resurrección, aparece en el Evangelio de Mateo Pedro. En días pasados hemos escuchado a Pedro, que es un Pedro impulsivo, un Pedro que no razona bien, un Pedro que es torpe. Pedro era pescador, era ignorante, no tenía formación académica, era el más viejo de todos, y es al que Jesús le va a encomendar ser el cimiento de esta nueva comunidad de creyentes. Recordemos que Pedro, cuando ve a Jesús caminando sobre el agua, se avienta rápido y casi se ahoga. La impulsividad lo gana. En la transfiguración le dice a Jesús: sería padrísimo que hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y Jesús le da su buena regañada. Hoy Pedro se atreve, es un atrevimiento decirle: señores, que no puede ser que tú tengas que morir. Nuestro proyecto para ti era otro. Esperamos que conquistes el mundo. Y Jesús le dice simplemente: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro lo proclama como Mesías, Jesús lo alaba. Le dice: Pedro, esto no lo has dicho tú, es el Espíritu Santo que ha puesto las palabras en tu boca. Y como una alabanza, luego se convierte casi en una maldición. Tú eres Satanás. El texto original en griego dice más que apartarse, apartar es hacer a un lado, es ponte detrás de mí. Seguramente ustedes han ido a alguna excursión en su vida, ¿no? Por lo menos a Ol o a Chuiná. Si no sabes cómo llegar, ¿qué haces? Pues le preguntas al que sabe, y si vas en coche, vas adelante de alguien que vaya para allá porque ya conoce la ruta. O agarras tu Google Maps para que te lleve a donde tienes que ir. Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Tú todavía tienes que seguir aprendiendo. Fórmate en la fila de los discípulos. Ese apártate o ese ponerse atrás es que Pedro todavía está en su etapa de capacitación
como discípulo. Todavía tiene que seguir aprendiendo para poder ser el cimiento de la nueva comunidad. Le dice luego Jesús a Pedro: no intentes hacerme tropezar en mi camino. Jesús tiene muy claro lo que quiere, y lo que quiere lo va a hacer, y nadie ni nada le podrá hacer desistir de la misión que él mismo ha aceptado. Hay gente que dice: pues qué tonto fue Jesús por escoger la muerte en la cruz. No fue por tontería o por debilidad o por cobardía, fue por decisión y por convicción. Le dice luego a Pedro: porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. ¿Cuántas veces tú y yo intentamos, pretendemos, queremos que Dios cambie sus planes? A veces que no comprendemos, a veces que son difíciles de aceptar, con tal de que se acomoden a nuestra voluntad. ¿Cuántas veces no te ha pasado lo mismo que Pedro? Señor, ¿pero para qué tengo que sufrir si puedo llevármela feliz? Jesús escoge siempre el camino más complicado. Después Jesús le dice a todos los demás las condiciones para ser sus discípulos. Le dice: dos cosas tienen que hacer antes de venir en la fila de mis amigos. Primero, dice, renunciar a sí mismo. Yo pienso, la persona que se casa, la hija, tiene que renunciar a sus papás, a su casa paterna, aunque se queden luego para toda la vida en la casa de la mamá, que me parece que no es nada correcto. Tienen que hacer renuncias con tal de iniciar una vida diferente. El joven que tiene que estudiar fuera de su tierra tiene que dejar algo, amigos, familia, casa, con tal de buscar una vida mejor y diferente. Uno como sacerdote tiene que dejar su casa, te cambian de parroquia, tienes que dejar a tu comunidad. Renunciar a algo o a alguien a lo mejor es relativamente fácil, pero renuncia a ti mismo y dime cómo te va. Renuncia a tus ideas, renuncia a tus convicciones, renuncia a tu voluntad, renuncia a tus raíces, a tus acomodos, aquello que te da seguridad. Qué complicado es hacer renuncias radicales. Jesús dice: renuncia a ti mismo, que mi voluntad sea la tuya. Y es lo que rezamos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, no lo que yo quiero, no mi plan. La segunda condición es tomar la cruz. Yo pienso que la cruz es parte de la vida cristiana por automático, ¿verdad? Pienso que el sufrimiento y el dolor forman parte de la vida humana. Nadie puede negar que no tenga una pequeña o una grande cruz en su vida. Un problema familiar, un problema laboral, un problema económico, un problema de salud, un problema grupal de la parroquia. Todos tenemos pequeñas cruces o grandes cruces. O a lo mejor tú eres la cruz de la gente que está contigo y no lo habías visto así. O a lo mejor una persona cercana a ti es la cruz que tienes que llevar. Antiguamente se decía, las esposas sobre todo, cuando tenían maridos malos, violentos, borrachos, ausentes, irresponsables, es que es la cruz que Dios me regaló. Yo digo, momento, es la cruz que tú te buscaste, porque tú lo escogiste y tú lo aceptaste y tú dijiste que sí. Nada que la cruz que te dio. Dios no te pidió sufrir a lo tonto. Eso se llama masoquismo, y el masoquismo es un pecado, y el pecado no es querido por Dios. Es un autoengaño decir que Dios nos pone cruces a la fuerza. A veces Dios las permite, que es muy diferente. Dios te permite cargar con un poco de dolor para que con tu dolor tú salves a otros. Te tocó estar enfermo, a lo mejor tú no cuidaste tu salud y la consecuencia fue tu enfermedad. O a lo mejor tu cuerpo estaba tan dañado, tan deteriorado que desembocó en algún cáncer, por ejemplo. Han de saber que el cáncer tiene muchas causas en la afectividad. Sentimientos reprimidos de repente, ¡pum!, afloran y se expresan en tu cuerpo. Bueno, a lo mejor tu cruz tú mismo te la produjiste, no fue una voluntad de Dios que tú sufrieras. O a lo mejor fue consecuencia del egoísmo y de la maldad de los demás.
o a lo mejor fue una cosa meramente providencial. Pero la pregunta del millón es, si te toca la cruz, ¿qué vas a hacer con tu cruz? La cruz está hecha a tu medida, ni más pesada ni más pequeña. Tú eres capaz, si unes tu cruz a la cruz de Cristo, que está aquí representado gráficamente en el Cristo negro, Señor de San Román. Entonces Dios nos invita a renunciar. ¿Tú a qué estás dispuesto a renunciar con tal de que tu voluntad sea concorde a la voluntad divina? ¿Estás dispuesto a cargar las cruces que tienes que llevar cada día o quieres dejarla ahí colgada a ver a quién le viene? Pienso que es muy bonito ponerte tu crucifijo en tu cuello. Es hermoso, yo cargo mi cruz aquí debajo de mi camisa siempre. Pero ¿qué tal si nos atreviéramos a llevar la cruz invisible del sufrimiento cotidiano? Y la tercera cosa que dice Jesús, una vez que renuncies a ti mismo, que cargues tu cruz, entonces estás capacitado para venir detrás de mí. Luego dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. En esos días tan difíciles de la pandemia, ¿cómo estamos aprendiendo a la fuerza que la vida, a fin de cuentas, no es nuestra? Mi vida no depende completamente de mí. Me enfermo y estoy expuesto a morir. Si te toca morir, que todos moriremos de Chano o de Juana, ¿en qué condiciones estaremos al momento de separarnos del mundo? ¿Estaremos capacitados para encontrarnos con Dios? ¿Estaremos ganando ya aquí y ahora que estamos saludables la vida que ya no se acaba? ¿Tu dinero será capaz de comprar tu salud? ¿Cuánta gente rica ha muerto? ¿O cuántos médicos han perdido la vida, verdad? La vida no la tenemos comprada, ni la vida terrena, ni menos la vida futura. Bueno, pienso que esta palabra de Dios es muy instructiva para todos, para nuestra vida cristiana. Te invito a que en tu casa, esta semana, si vas a trabajar con tus amigos, tomes tu cruz con alegría, con una sonrisa en tu rostro que refleje el gozo de tener que unir un poquito de tu dolor al dolor de Cristo con tal de salvar a muchos. Que seas capaz de formarte en la fila de los que tenemos todavía mucho que aprender porque somos discípulos. Que sientas que tu corazón se consume con el fuego de su amor para dejarte conducir por Él y ser profeta con la gente que estás. A veces pensamos que seremos misioneros si nos vamos al África o al Asia. Nos toca ser profetas como Jeremías en nuestra tierra. Y si tu profetismo te causa contradicción o enemistades, no te compliques la vida ni te enemistes con nadie. Velo como una oportunidad de santificar a aquella gente que está causándote también conflictos a ti, con tal de ser fiel a la vocación de ser profetas. Los invito a que se lo pidamos a Dios en un momento de silencio.